Antes de que vayamos a abrir nuestras Biblias, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Padre Todopoderoso, te damos gracias en tu día santo, Señor. Y ahorita que al abrir tu palabra, Padre, que seas tú el que nos hables a través de ella. Usa a esta persona, Señor. Usa mis labios. Usa para que yo pueda hablar, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito, Padre. Y que todo lo que yo diga, Padre, sea conforme a lo que está escrito, como en escrito está, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Les invito a abrir a la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 17. Dice así en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 17. Dice: y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Hermanos, sabemos que en este tiempo, si nosotros no tenemos o no leemos las Escrituras diligentemente, a nosotros se nos va a hacer fácil tomar algo del mundo, y eso va a llevar a graves consecuencias. Aquí podemos ver claro que Dios pues ha mandado a su pueblo diciendo que no se pegue nada en nuestras manos, nada que sea del mundo. Vayamos a ver también en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículo 25. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo cuando Josué entraron a la tierra prometida, cuando fueron derribados los muros de Jericó, cuando mismo Dios mandó diciendo que no tomasen nada de ahí para que no fuera anatema. Pero podemos ver aquí cómo hubo uno entre los hijos de Dios, del pueblo, que tomó algo. Y vemos cómo el pueblo empezó a perecer. Dice así en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 25. Y le dijo Josué, después de que aquí Acán tomó algo del anatema, y pues empezó todo el pueblo a perecer, no solamente él, sino todo el pueblo. Después de que de que empezó a perecer el pueblo, pues Dios le reveló a su siervo Josué de que de entre ellos estaba un anatema. Podemos ver ahí en el capítulo 7, versículo 25 de Josué, y dice: y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Cómo en ese entonces, cuando alguien cometía este terrible pecado, en el momento casi eran castigados con graves o severo castigo, severo, y al último era quemado? Pero me gustaría leer un poquito ahí en el mismo, vamos a empezar a leer desde el versículo 19, para que podamos entenderlo un poquito mejor. En Josué, capítulo 7, 19 al 25. Dice así: entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro.
de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo a él, todo al valle de Acor. Y ustedes se pueden imaginar para qué los apartaron. Mismo Dios le había mandado de que muriese, de que le dieran muerte a Acán. Vemos cómo en ese mismo instante casi eran castigados, eran prácticamente cortados del pueblo. Ese es el significado de anatema. Es maldito o apartado, cortado del pueblo. Y vemos cómo eran castigados, ¿verdad? Apedreados y al último quemados. Y es algo parecido con el futuro. Si nosotros nos apartamos de Dios, al último también recibiremos un gran castigo, y al último la segunda muerte y con fuego. Pero si traemos también al presente de que se nos pegue algo del mundo, y eso lo traemos al presente, y podemos ver y debemos de tener mucho cuidado para que nada se nos pegue del anatema, o sea, del mundo. ¿Y cuáles son esas cosas? Muchas cosas como los deportes, entretenimientos, juegos, costumbres, tradiciones. Todo eso. Imagínense en ese tiempo, cuando algo se le pegaba al pueblo de Dios del anatema, todo el pueblo perecía. Si lo traemos ahora al presente, es lo mismo. Si algún hermano toma algo del mundo, igual la iglesia empieza a perecer. Empieza a perecer. Empieza a haber distanciamiento, divisiones. ¿Por qué? Dicen, no, estos son extremistas, estos no tienen nada de malo de que se guarde esta fiesta o esto, pero si nos damos cuenta, son cosas del mundo. Y todo lo que es del mundo, pues es enemistad de Dios. Vamos a ir en el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es imposible que decimos que amamos a Dios o servimos a Dios, pero también andamos en las cosas del mundo o tomando de sus cosas. Nosotros no podemos estar con un pie en el pueblo de Dios y con otro pie en el mundo. De una vez en el pueblo de Dios o en el mundo, porque entonces venimos a ser tibios. Y con consecuencia, pues, ahí en el libro de Apocalipsis, versículo 3, capítulo 3, no me acuerdo el versículo, pero dice, pues no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para poder agradar a Dios es guardar su palabra, ponerla por obra, sus mandamientos. Vamos a leer el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Exactamente. Todo lo que hay en el mundo, todas las costumbres, las tradiciones, todo es lo que le llama a la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Todo eso es pura vanagloria. Toda la gente se gloria en eso. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. El versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Hermanos, si nosotros queremos andar en el mundo, es como decía el hermano en la mañana. Un ratito nomás están alegres y se termina todo y otra vez están en lo mismo. Están en lo mismo. Son pasajeros. Todo lo que hay en el mundo, todo pasará, va a terminar. Pero sigue diciendo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué no? Al menos yo, me voy a poner de ejemplo yo. Por tan solo ir y agarrar algo del mundo, ¿me voy a perder una bendición tan grande? ¿Quién en el mundo nos dice, te ofrezco vida eterna? Nadie. Ni las fiestas ni nada. Pero Dios nos ofrece una vida eterna. Gozo, felicidad, paz. Aunque estemos pasando por pruebas, si Cristo en realidad está morando en nosotros, el mundo se estaría cayendo y nosotros estaríamos gozosos. Porque justos son sus juicios de Dios. Son justos. Podemos ver claramente que nosotros, si bajamos al mundo, y ahorita, lamentablemente, ¿verdad? Muchos, yo no digo, tampoco voy a decir quiénes, pero a veces dicen, no tiene nada de malo. Pero nosotros no podemos, nosotros somos escogidos, somos un pueblo santo. No podemos bajar a Egipto o bajar a Babilonia y tomar de esas cosas. Estábamos checando con el pastor y exactamente el 25 de diciembre, creo que un día antes, exactamente va a caer en sábado. ¿Qué va a pasar ahí? Como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que recibir el sábado y no estar emocionados, porque diciembre, que la Navidad no. Sabemos claramente, y lo dice aquí en el libro de Levíticos 23, que el sábado es la primera fiesta. Y a veces lo digo por mí, porque a veces ya llega el viernes en la tarde y digo, híjole, ya no hice esto. En lugar de dejar todo y decir, viene el sábado, hay que gozarnos, regocijarnos. Pero a veces yo lo digo por mí, porque a veces hasta yo digo, híjole, ya no pude hacer esto. Estoy quejándome. Y digo, Señor, perdóname. Porque en lugar de dejar todo y decir, viene el día de regocijarnos, de gozarnos. Vamos a abrir allí el libro de Santiago, en el libro de Santiago. Capítulo 4, versículo 4. Si alguien gusta leer el versículo 4 de Santiago. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo creo que la palabra está bien clara. Está súper clarita. Aquel que tenga la amistad con el mundo prácticamente es enemigo de Dios. Y si alguien quiere tener amistad con el mundo, prácticamente no hay vuelta atrás, es un enemigo. Les voy a contar lo que me pasó. Como yo siempre estudio, bueno, cada que le hablo, ¿verdad? Porque no siempre me contestan el teléfono. Le marqué a mi mamá y creo que fue como el miércoles que le marqué.
Y cuando le marqué, la noté bien contenta. Pero yo no sabía por qué, ni me acordaba. Y dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, ¿por qué, jefa? Así le digo, ¿por qué, jefa? Dice, pues ¿no ves que vamos a cumplir años? Y yo me empecé a reír y le dije, y yo no hallaba cómo decirle. Y le digo, jefecita, no es bíblico eso. Eso no lo dice en la Biblia. Ni Cristo, ni los apóstoles, ni los profetas hablaron de cumpleaños. Y si alguien lo encuentra en la Biblia, yo me retracto, pero yo no lo he encontrado. Y entonces ella se puso un poco seria. Y dice, ¿cómo? Eso no tiene nada de malo. Y yo le digo, bueno, eso es lo que pensamos, pero no es bíblico. Todas esas fiestas, le digo, las ha puesto el humano. Todas las fiestas, todas las costumbres, tradiciones, culturas, el humano las ha puesto. Y empieza a quererse poner disgusta conmigo. Le digo, jefecita, en lugar, le digo, de que uno, es que otro día, otro año más de vida que me dio Dios. Le digo, ¿por qué no le agradecemos todos los días por el permitirnos y darnos la bendición de abrir los ojos cada mañana? No tenemos que esperar cada año. Tiene que ser todos los días. Porque todos los días es un milagro, un regalo de Dios. Pero en el mundo cada año se acuerdan de Dios y dicen gracias por un año más. O a veces la familia cada año es cuando ocupan para llamar y decir que Dios te dé más años o más días de vida. ¿Por qué no le hablan otro día y le digan gracias a Dios porque nos tiene con vida? No es esperar hasta esa fecha. Entonces empecé a platicar con ella y le digo, jefa, eso no es bíblico. Y dice, pues, eso es lo que nos han inculcado. Le digo, jefa, ¿usted lo ha dicho o se lo han inculcado? Pero no es bíblico. Eso no es bíblico. Y le digo, todas las fiestas, todo lo que usted ve es del mundo. Le digo, le voy a poner un ejemplo. Y me voy a poner yo, le digo. Yo que digo ser hijo de Dios. Conocer el Evangelio. Y voy hablando de la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación. Pero si allá me ven festejando las fiestas del mundo, debemos de tener cuidado. No sea que el enemigo nos deje en vergüenza. Lo primero que van a decir, tú hablas mucho de Dios, de la palabra y dices seguir la Biblia, pero también celebras eso. ¿Y qué vamos a responder? Nos vamos a quedar callados y vamos a quedar en vergüenza. Y yo se lo hice ver a mi mamá y yo le digo las cosas claras. Le digo eso de celebrar, le digo agarrar cosas del mundo, eso es ser anatema. No tomemos nada del mundo. La palabra dice que es en amistad. El mundo es en amistad contra Dios. Y no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. Le digo, todas esas fiestas hacen a que en todas las fiestas, todas, lo primero que se ve es negocio. Todas las fiestas son negocio, comercio. Puro comercio, puro negocio. Y sabemos que los gobiernos, los mercaderes, es más, el cuerno pequeño. Sabemos que ellos se han enriquecido por los deleites del mundo.
Y es bíblico. Es bíblico. Ese es el vino. Es el vino de Babilonia. Y toda la gente toma del vino y pierden el control. Y los invito a abrir allá en Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 3 al 4. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso es. Todas las fiestas, en todas las fiestas hay negocio. En todo hay negocio de todo. Y si el pueblo de Dios también se involucra en esas fiestas, y luego ¿cuál es el otro paso que sigue? Después de ir y involucrarse con las fiestas. La comida. Los tamales. No hay fiesta pagana o del mundo que no haya una comida. Es más, todas las personas yo creo que van por la comida. Más bien es por eso. Y es bíblico. Y el hermano se acuerda del versículo. En Números, ¿qué? ¿25, hermano? ¿25 versículo qué? 1, 2 y 3. Si gusta leerlo, hermano. Y prácticamente del mundo las fiestas son sus dioses. Aparte de los ídolos que tienen allá, las fiestas son sus dioses. Moraba La Israel comida. en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Más claro no se puede. Es bíblico. Y no lo digo yo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. También aquí está en 1 de Juan 2, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que se ve es pasajero. Es pasajero. Eso es pasajero. Hermanos, tenemos que estar conscientes, bien conscientes de lo que estamos haciendo. Esto no es un fuego. Esto es de vida o muerte. Prácticamente, aunque algunos lo ven muy suavecito y dicen, nah, este es exagerado. Pero no. Sabemos que la Biblia es más que instrucciones de vida. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis, en el versículo 4 del capítulo 18. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Tenemos que dejar por completo, si es que todavía nosotros tenemos alguna inclinación por alguna de ellas, tenemos que dejarlas por completo. Porque si no, eso prácticamente nos van a atorar ahí. Podemos ver que cuando el emperador Constantino, eso lo dice en el conflicto de los siglos, que como Satanás no pudo vencer al cristianismo persiguiéndolos y pues prácticamente matándolos. Dice que conforme la sangre parecía semilla, más se convertían al cristianismo. Entonces, ¿qué dijo Satanás? Esto no. Y entonces cambió de estrategia. Personas o cristianos semiconvertidos empezaron a meter
tradiciones, culturas, prácticamente todas esas cosas. Y así es como el verdadero cristianismo empezó a apagarse. Y en lugar del cristianismo ser vencedor, el paganismo vino venciendo, terminó venciendo. Quisiera leer un comentario de la sierva de Dios. Dice así en uno de los comentarios, no sé cuál es porque está en abreviación y yo todavía no le agarro muy bien a las abreviaciones. Es una CS 467. Ok. Ahí lo voy a poner ahí adelantito. Dice así: si todos los que hacen profesión de seguir a Cristo estuviesen verdaderamente santificados, en lugar de gastar sus recursos en placeres inútiles. Wow. Es algo directamente para nosotros. ¿Leo otra vez? Dice, si todos los que hacen profesión de seguir a Cristo estuviesen verdaderamente santificados en lugar de gastar sus recursos en placeres inútiles y hasta perjudiciales, los invirtieran en el tesoro del Señor, o sea, en el Evangelio, y los cristianos darían un ejemplo de temperancia, abnegación y sacrificio de sí mismos. Exactamente. Si nosotros nos alejamos, es un sacrificio vivo de nosotros. Apartarnos de todo eso, de todas las cosas del mundo, serían entonces la luz del mundo. Wow. Y cuando yo lo miré, yo dije, Señor, permite que yo te sea fiel. El mundo está entregado a la sensualidad, la concupiscencia y la soberbia de la vida. Gobiernan las masas del pueblo, pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. No tenemos que andarnos mezclando, mucho menos andar gastando cosas que no sirven. Porque todas estas fiestas que vienen, por ejemplo la que viene ahí, compran demasiados regalos y después que se va a la basura, pura basura. La mayoría casi es pura basura. No sirven para nada. En lugar de que se usen para el uso del Evangelio. En todas esas fiestas. Y yo seguí hablando con mi jefecita y yo la noté que se puso seria. Pero digo, jefecita, yo no puedo decirle otra cosa. Yo tengo que decirle la verdad. Le digo, es mejor estar separados por la verdad que unidos por el error. Y aquel que no deje padre o madre, familia, hijos e hijas, claramente dice la palabra que no es hijo de Dios. Tenemos que hablar con la verdad. Y yo le he estado marcando a mi jefecita y hoy en la mañana me contestó mi hermano. Y hasta me sorprendí, dije, si mi hermano nunca contesta, tal vez no conoció el número. Y me contestó y dije, ahorita es momento para hablar con ellos. Y me agarré a hablar con ellos y exactamente hice referencia sobre la fiesta que quería. Y ahora, las fiestas es un río bien fuerte. Es un río bien fuerte que si no estamos bien agarrados, nos pasa jalando. Cuando no tenemos un buen estudio de la palabra y no podemos distinguir lo santo y lo profano, o lo bueno y lo malo, se nos va a hacer fácil seguir el río, las gentes. Y aparte de eso, si nosotros vamos y agarramos esas fiestas, lastimosamente incitamos a los demás a que también sean cómplices.
Eso es lo que pasa. Y así es como la iglesia, la verdadera iglesia, empieza a perecer. Se empiezan a separar. Empiezan a criticar, no, estos por esta cosa y son muy exagerados. Y por otro lado dicen, pues no tiene nada de malo. Pero no. Hablé otra vez con mi jefecita y le dije, jefa, ¿qué pasó? Pensé que se había enojado. Y ella me responde con risa y dice, no. Y le digo, ¿de verdad? Y dice, no. Yo sé, dice, que lo que tú me estás diciendo es cierto. Yo no puedo comprobar con Biblia. Le digo, jefa, pues no está eso de cumpleaños, de fiestas, no está. Hay otra cosa. Lastimosamente, a veces el pueblo de Dios empieza a salir y se va en pos de otros dioses, de otras fiestas, costumbres, tradiciones. Aquí en la palabra de Dios tenemos unas fiestas solemnes. Y esas, muy pocos hablan de ellas. ¿Por qué no celebrarlas? Mismo el apóstol Pablo lo dijo en 2 de Corintios, 1 de Corintios. Celebremos pues la fiesta. Lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Ni siquiera es en el Antiguo. Pues en el Nuevo. Celebremos pues la fiesta, dice. Cuando nosotros estemos preparados verdaderamente y salga de nuestro corazón, las empezaremos a celebrar, a observar. Esa es una decisión que tenemos que hacer en nuestro corazón y un compromiso directamente con Dios. Y nosotros decidimos ser parte del pueblo de Dios, porque ni Él nos forza. Nosotros tenemos que decidir si somos parte del pueblo de Dios o no. Y si somos parte del pueblo de Dios, para nosotros es las fiestas, todo lo que está escrito. Porque la Biblia dice que al final de aquellos días haría... se me olvidó el versículo, el capítulo donde está. Pero después de aquellos días haré un nuevo pacto, dice Dios, con la casa de Israel y con la casa de Judá. En otros lados dice la casa de Israel. Ay, no dice gentiles. No dice gentiles. Dice la casa de Israel. Así que somos o no somos. Todo eso yo le dije a mi jefecita. Todo lo que estoy diciendo aquí, todo eso yo se lo dije. Y ahora que yo hablé en la mañana con ella, no, estaba contenta. Dice, no, yo lo sé. Ya lo entendí. Pero lo difícil está para acoplarse, para dejar todo eso, porque es algo bien fuerte. Es algo fuerte. Y debemos estar bien firmes en las cosas de Dios. Quiero leer también otro comentario de la sierva de Dios, que también cuando lo miré y yo lo leí dije, me quedé pensando. Dice así, mi hermano, voy a pedir que me ayude, la abreviación es PP. Les digo, tengo que acoplarme yo. Dice así. ¿Página qué? Página 471 y 472. Dice así. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación por el pecado de un hombre. El desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia de que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, o sea, los de afuera de la iglesia, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel. Es algo fuerte.
Sigue diciendo, cuando en la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento. Hermanos, cuando yo lo miré, de verdad hasta sentí algo diferente en mí. Que Dios no permita que sea uno de esos. Dice, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su tristeza, situación, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno de descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Nosotros tenemos que vernos, descubrir a ver qué es lo que hay en nosotros, que no hemos soltado. Wow, yo me quedé pensando que sea Dios que permita que seamos fieles y leales hasta el día de su venida. Hermanos, que esto lo atesoremos en nuestro corazón, y yo les hago la humilde invitación que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque Él es digno de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria. Amén. Oremos. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, gloria y honra sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, primeramente por tu palabra. Qué maravillosa es, Señor, cuando nos das el entendimiento. Permítenos, Señor, poder vivirla y que no nos escurramos o no seamos desbaladizos por otros lados, Señor, sino que andemos conforme haciendo tu voluntad, Padre. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Cristo Jesús. Amén. Amén.